En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy menciona algo particular, que es la palabra ha llegado el tiempo. Se menciona como un inicio de esta jornada de Jesús, pues hoy empieza el tiempo ordinario, y ese tiempo ordinario implica el tiempo de la vida pública de Jesús. Por eso se menciona especialmente un tiempo de comienzo que está marcado por la prisión de San Juan Bautista. El día de ayer hablábamos de lo que era el bautizo de Jesús, y es un tiempo de gracia que es previo a la misión, a la gran misión de la vida pública. Y Jesús empieza diciendo: se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo tiene que ver precisamente con un tiempo de conversión, porque Jesús está apareciendo en la vida no solamente del pueblo israelita, sino en la vida de cada uno. Yo recuerdo todavía que estas palabras yo no las entendía cuando decía, yo escuchaba en el Evangelio que decía, pues conviértanse porque ya se ha cumplido el tiempo. Y claro, yo tenía un mal en ese tiempo, y es que yo no sentía necesidad de conversión. Yo pensaba que para tener conversión, para convertirse, uno debía hacer, pensaba yo, cosas suficientemente malas. Entonces yo me examinaba a mí mismo y yo decía: lo que yo hago no es tan malo todavía. Entonces esta palabra de conversión no llegaba a tener un significado para mí mayor, hasta que yo verdaderamente tuve un tiempo de conversión donde conocí a Jesús. Y entonces, amando a Jesús, empecé a entender que uno no debía examinarse de acuerdo a lo que uno mismo piensa y siente, sino que uno debe examinarse de acuerdo a lo que Jesús dice en el Evangelio. Esta incapacidad de arrepentirse que yo tenía, que se llama autorreferencialidad, que significa que yo todo lo vivo y lo reflexiono en base a mis pensamientos, a mis sentimientos y a mi forma de vida, es un gran mal, porque finalmente nosotros mismos no podemos ser el estándar de nosotros mismos. Nosotros no podemos ser la ley nuestra. Yo puedo el día de mañana cometer un pecado y sentirme mal, y después volver a cometer el mismo pecado y ya no sentirme tan mal. Y así llegar al punto de cometer cosas incluso muy graves y no tener percepción del dolor que causo ni a mí, ni a los demás, ni a mi propia alma. Recuerdo que cuando yo me convertí, precisamente, escuché alguna vez, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, donde Jesús dice que aquella persona, aquel hombre que mira a la mujer deseándola, ya está cometiendo adulterio con ella en su corazón. En ese tiempo me parecía llamativo. Y hasta podría decir que antes de convertirme, antes de amar a Jesús y a su doctrina, me hubiera parecido exagerado. Pero ya cuando yo encontré al Señor, ya cuando lo buscaba desde la fe verdadera, desde el amor verdadero, podría decir más bien, entonces yo sabía que había algo en la palabra de Cristo
que yo quería recibir, aunque me pareciera que no tenía tanta lógica. Eso verdaderamente, eso significa creer sin ser autorreferencialidad. A mí la referencia me hubiera dicho en ese tiempo, bueno, pues un pecado no es pecado si uno no lo comete. Mateo, en cambio, nos dice, el Evangelio según San Mateo nos dice que la ley que te hace darte cuenta que estás pecando contra alguien no es tu propia ley, sino es la ley del amor. Porque un hombre puede matar a otra persona sin necesidad de golpearla, dice el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Porque una palabra dicha, una palabra que salga desde el desamor puede ofender tanto como el mismo golpe, la misma muerte. Porque un hombre puede llegar a cometer un pecado al nivel de adulterio sin haber tocado a una mujer, porque en su pensamiento, en su sentimiento hay desamor. Desamor hacia sí mismo, desamor hacia la mujer, y más todavía si es una mujer casada. Entonces la reflexión de Jesús nace de cómo es el amor verdadero. Ese debe ser mi referente. Recientemente, en el año 2003, me parece, hubo un juicio donde un señor llamado Robert Rule le perdonó al asesino de su hija, un asesino en serie que llegó a ser muy conocido como el asesino de Green River. Y le perdona al asesino de su hija diciéndole que a pesar de que toda la gente en esa sala, porque esa sala estaba llena de los padres de chicas que habían sido muchas de ellas adolescentes y en su mayoría menores de 20 o 30 años, todos los padres en la sala del juicio odiaban a este señor. Y él se atreve a decirle: usted me ha puesto difícil estar a la altura de mis creencias, pero yo lo perdono. Es impresionante el testimonio de cómo este asesino en serie que parecía inmutable se pone a llorar y hasta parece arrepentirse. Pero lo que a mí me impactó de ese testimonio es que alguien confronta la vida no en función de sí mismo, sino de sus creencias en Cristo. Es decir, el no ser autorreferente tiene que ver con esto. Tenemos que aprender primero. Lo que yo estoy viviendo no puede ser juzgado desde mis propios actos. No se trata de que ayer fui malo y hoy soy mejor, o hoy soy bueno y mañana soy un poco mejor. Se trata de que lo que yo vivo debe ser observado desde la palabra y desde la vida de Jesús, o desde la vida de los santos. Y eso es lo primero. Después tenemos que discernir cómo está nuestra vida en referencia a ese referente. Y tercero, tenemos que dar un paso a querer actuar como el referente. Mucha gente que incluso católica, incluso muy cristiana, suelen tener referentes que a veces son gente buena, positiva, oradores, incluso gente que te habla de cosas muy espirituales, leyes espirituales. Una persona me hablaba recién del kintsugi, algo así, me parece que es el arte japonés que le da un valor a la herida, sabiendo que esa herida puede ser restaurada como una especie de oro. Y cosas así que no dejan de ser cosas bonitas, pero nuestro referente debería ser los santos, Cristo Jesús. ¿Por qué mucha gente y por qué tú o yo a lo mejor no estemos sintiendo que ya llegó la hora, como dice el Evangelio? Probablemente es porque no tenemos un referente. El Santo Padre Francisco decía que la persona que tiene y vive en la autorreferencialidad es una persona que no amplía el horizonte. Y de eso debemos tener mucho cuidado. Si tú realmente crees y amas a Cristo, si tú realmente crees y amas a este Jesús que habla en el Evangelio, tú te darás cuenta, lo que dice aquí es verdad. El tiempo se ha cumplido, es tiempo de conversión, es tiempo de que te conviertas, de que nos convirtamos y que creamos ahora sí en Cristo Jesús. Que la palabra y el ejemplo de Jesús y de los santos te acompañen, y de la Virgen María y San José, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.